de acuerdo contigo. Pues podríamos hablar un poco de que hablábamos fuera de cámaras que me decías, bueno, ya yo tengo 57 años, tengo que dejar por decirte algo, este conocimiento, este legado, y bueno, de 57 años eres muy joven, porque yo estoy muy cerca de ti y me considero un niño, y bueno, estamos ante el logotipo y el nombre del Instituto Internacional de Terapia Holística Biofísica, que nos los presentes un poco, qué está haciendo, qué trabajo está haciendo este instituto. Siguientemente nos vas a presentar a un compañero, a Carlos, a un discípulo, a un... Meléndez, sí, Carlos Meléndez, exacto. Sí. Pero háblanos un poco de dónde nació. Bueno, me gustó mucho el logotipo de la mecedora, que bueno, cuéntame qué encierra esto, porque esto algo hay ahí, ¿no? Mira, el principio es que el azul es del Buda de la medicina, el Buda Menla. Esto es el nudo tibetano del infinito. Y aquí os presento la mecedora. Para mí la mecedora es el todo. Me explico. Cuando yo era pequeño, aquí en el pueblo, cuando tú tenías un enfado... Te sentabas en la mecedora. Te sentabas en la mecedora y hacías el movimiento hasta que se te paraba toda la tensión, todo el nerviosismo, la intranquilidad, y te dormías, te relajabas. Y la mecedora era como la madre auxiliar cuando tu madre estaba cocinando y no te dejaba entrar a la cocina. Y para mí, y además, en mi casa ha habido una tradición muy fuerte. Es decir, nosotros tenemos mecedoras pequeñas de cuando éramos pequeños, mecedoras medianas y mecedoras grandes. Y luego estaban las hamacas, que era otra cosa, otro principio. Pero es increíble la sensación con la mecedora. Entonces, cuando nosotros hacemos la conexión del adulto con el niño, con la parte emocional, yo siempre indico, coge a tu niño, siéntatelo en la mecedora, lo acaricias y le dices que ya está en casa, que pase lo que pase, está contigo, está con la consciencia, está con la vulnerabilidad y está con la conexión. Y de ahí tú duérmete, que yo vigilo. Eso es un poco la expresión del trabajo de conexión con el niño interior. Y entonces dije de hacer una mecedora y poco a poco pues fuimos dándole forma a la mecedora. Además, la mecedora tiene ese movimiento, que diríamos sacrocraneal, ¿no? O craneosacral, ese movimiento que tiene, que nos lleva o nos transporta hacia puntos, y muy intuitiva, porque no sé quién inventaría la mecedora, ¿no? Pero la verdad es que el balanceo es... Nosotros. Sí, desde luego. Claro. Se ha perdido la tradición, pero sí, se ha utilizado por mucho tiempo. Yo no entiendo una mujer embarazada sin una mecedora. O sea, igual que una mujer cuando está embarazada tiene el niño ahí dentro, yo no sé qué diferencia hay entre tener el niño y tener la mecedora. Yo creo que la mecedora va con el niño y la madre. Y esa parte de cantarle al niño o simplemente de murmurar cosas o de dormir o de oír música a la madre, que es un momento de meditación, un momento muy intuitiva, sin ninguna estructura. Y a mí todo eso me encanta, porque viene de la base, del fondo, viene sin nada. Sí, podríamos decir que eso es una integración de la energía femenina, ¿no? Sí, por supuesto, una integración de la energía femenina. Y entonces yo estaba muy satisfecho con mi trabajo, las cosas iban muy bien y siguen yendo muy bien, y estoy encantado, pero yo veía que, bueno, 57 años, diríamos que yo lo que veo es que hay que abrir todo esto, que yo no me lo puedo quedar. Eso es lo que me decía Isabel Fortea, lo que me decía en el Centro ARE de Nueva York y lo que me decía el presidente del Colegio de Psicólogos de Chihuahua. No te puedes quedar esto no es tuyo, tú no tienes ningún derecho a guardártelo para ti. Y entonces empecé a protocolizar el trabajo. Cuando accedes a una información inconsciente, buscas qué punto de anclaje hay. Y entonces, ¿cuál es el punto desencadenante? Y entonces generar todo un mecanismo para acceder a esos puntos y que la gente la puedas acompañar mejor en esa etapa que es un poco
pues eso, con muchas alteraciones, muchos movimientos, que a nosotros no nos ocurre eso, porque como estamos acostumbrados a las mareas, la verdad es que en las mareas hasta se puede comer, es cómodo ir en barca balanceándote de una parte a otra comiéndote un bocadillo, porque al final te acostumbras a comer el bocadillo. Te imaginas la mecedora y se acabó el problema. Y entonces pensamos en desarrollar el trabajo de generar un instituto para compartir este trabajo, para ir preparando terapeutas en todo el mundo y sedes en todo el mundo para que cualquier persona que se sienta como nosotros nos sentimos llegue a poder tener unas herramientas o unos recursos para poder salir de ese conflicto con la menor agresividad posible, porque al final uno sale por saturación. Nos tienen que pegar muchos tortazos para darnos cuenta de que por ahí no se puede pasar. Pero si utilizamos si liberamos los bloqueos del inconsciente, la apertura es mucho más rápida y menos agresiva y más tranquilizadora a ese nivel. Y no solo como un proceso evolutivo, sino también, como tú decías antes, con lo del Dr. Hammer, la relación que hay entre el cuerpo físico y la parte emocional y energética es muy importante. Entonces, en muchísimas enfermedades, prácticamente en todo lo que existe, todas las enfermedades, siempre hay una parte emocional, y yo le llamo el CAC, que es la capacidad autocurativa del cuerpo, porque hemos ido perdiendo fuerza con muchas cosas, entre ellas que el cuerpo nuestro tiene ferreterías, tiene ayuntamientos, tiene laboratorios, tiene de todo. Y entonces debemos de permitir que nuestro propio cuerpo sea capaz de ayudar en el proceso de curación o de autocuración. O sea, hacer que cualquier sustancia externa, sea de medicina tradicional o sea de medicina natural o campos magnéticos o cualquier cosa, yo por mi experiencia sé que si yo no desbloqueo los conflictos base, eso no me va a ayudar. O sea, inconscientemente hay una lucha. Tú metes unos productos naturales dentro del cuerpo y el cuerpo no los asimila igual que si yo me permito. Porque hay un punto muy importante en todo esto, y tú también lo habrás vivido, que es el punto de la estanqueidad. Es decir, cuando eres pequeño y te pasan las cosas y son las mismas luchas con los padres, las mismas luchas con los hermanos, el mismo olor en casa siempre, las mismas discusiones en la mesa, las mismas discusiones en el colegio, los mismos miedos o inseguridades cada vez que sales de una clase a otra o que vas al recreo. Siempre hay las mismas cosas y eso en el inconsciente se queda como que el cambio no es posible. Y entonces contra lo primero que nos quedamos ahí cuando viene una enfermedad es: esto se me va a quedar, esto es para siempre ya, inconscientemente. Si liberamos este conflicto, cuando entra una información externa, sea homeopática, o sea de un medicamento, cualquier cosa, lo que va a hacer es entrar en un terreno. O sea, nuestra base es el terreno. Pasteur decía que la clave era el terreno, hablando físicamente. Yo también hablaría del terreno emocional como un terreno básico, porque si no damos permiso al cuerpo para que se cure, ¿cómo va a curarse? Ahora estaríamos hablando a nivel científico de la epigenética, ¿no? Eso es. Sí, ya lo que es el entorno, lo que le estamos dando al terreno. Eso es. Que es parte de nuestros propios pensamientos, nuestra mente y nuestras emociones, ¿no? Eso es. Correcto. Y nuestras enfermedades tienen que ver con nuestro proceso evolutivo también, que es también una forma de evolucionar a veces a través del sufrimiento y a través de las distintas enfermedades que nos enseñan distintas cosas. Un problema de riñón tiene que ver con miedos, o un problema, o sea, de hígado pues con la rabia o con la infelicidad, y todo esto nos va llevando también como un método preventivo a la hora de que, si vas liberando conflictos y aprendiendo de ellos, no llegan a somatizarse de la misma forma. Claro, hasta que podamos evolucionar a través de la felicidad y no de los problemas, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Sí, a través de una conexión continua. Luego quería comentar que el instituto lo que hicimos
fue generar el instituto para que se hicieran cursos para terapeutas, para poder difundir el trabajo y que cada persona pudiera tener el espacio para poder liberar sus conflictos, pero también desde esa parte de difundir el trabajo a nivel de lo que es la educación emocional. Es decir, cuando la gente viene aquí, puede venir por problemas físicos, emocionales, energéticos, y no solo están esos problemas, sino que tú puedes ir a ellos, buscar qué conflictos están afectando y liberándolos. Pero yo les digo siempre, venís y estáis en este punto, pero partís de este punto y habéis ido andando por este camino a este punto. El camino sería la educación emocional, es decir, los errores en la educación emocional, las interpretaciones y lo que hemos ido entendiendo como según las herramientas o los recursos que hemos obtenido en nuestra vida y nuestras creencias, hemos generado esto. Ahora de esto también hay que trabajar una buena educación emocional, porque cuando una persona dice convencida que su jefe le está explotando y viene al centro, yo le digo, da igual que tu jefe te explote, eso no es un problema. ¿Cómo que no va a ser un problema que me exploten? No, no es un problema, porque el problema está en tu responsabilidad. Tú no te das cuenta que estás proyectando hacia afuera como si por culpa de él tú no estuvieras bien. Y entonces lo que ocurre es que no quieres responsabilizarte de tu situación. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Que me siento incapaz o de ponerme por mi cuenta o de creer que soy capaz de generar mejores estudios o de buscarme un mejor empleo, sino que me estoy quedando ahí. Sí, ese punto es importante porque asumir la propia responsabilidad, saber que nosotros somos el resultado de lo que somos exactamente, el resultado de lo que hacemos para cambiar lo que somos. Sí. De hecho, por eso las religiones, todos estos sistemas de creencias que nos quitan la responsabilidad han hecho en mi concepto personal nada más, pues un daño tremendo, ¿no? Han servido para algunas cosas, pero ya en estos momentos creo que es el momento de saber que nosotros somos responsables de nuestra vida. Y para ello es necesario abrir la personalidad. Por eso yo incido tanto en la personalidad, porque entendiendo que si la personalidad se libera, la espiritualidad sale sola, porque es una consecuencia, no es una causa. La personalidad nos bloquea en ese aspecto y nos mantiene aferrados a unas estructuras superficiales que lógicamente son evolutivas, es decir, que en la medida que tú vas quemando etapas y aprendiendo de ellas, eso se diluye hasta generar la espiritualidad como un proceso real y palpable, que accede más, que tú te expreses más desde tu ser, desde tu colectivo o inconsciente, y no desde tu estructura mental aferrada a lo que tú eres solamente como una unidad, porque no somos una unidad, nos creemos ser una unidad. En este caso es importante, por lo menos creo yo, anotar de que se requiere también mucha valentía de desprenderse de estas estructuras formadas por nosotros mismos en la personalidad, tanto por nosotros mismos como por nuestro entorno principalmente. Se requiere valentía ¿en qué sentido? En el sentido de tomar tú mismo tu responsabilidad, de ser tú mismo, y eso puede causar en tu entorno ciertas fricciones, porque al ser tú mismo, independiente, solo, Krishnamurti lo explica muy bien, una frase, alone significa all one, todo con uno, pero implica mucho coraje y mucha valentía llegar a desprenderse de todo esto, porque estas estructuras te brindan mucha seguridad psicológica. Sí, pero esa seguridad, aunque te la brinden, es una seguridad superficial que, como hablábamos antes, al final, por saturación,
a través de tortazos, llega un momento que ya no tiene sentido. O sea, a lo mejor consigues tener un gran yate y te sientes bien y satisfecho del yate. Subes arriba del yate, pero como no te gestionas emocionalmente, tienes a la hija en una planta que no se habla con su madre, tú que no te hablas con el yerno, y se crea unas situaciones, estoy hablando de cosas muy superficiales, que no te permite disfrutar del yate. Y al final no es el problema ni la madre, ni la tía, ni la abuela. Al final es qué me pasa a mí que permito, que no me responsabilizo de mi vida y de mi propia felicidad. La responsabilidad es lo que permite diluir la personalidad. La personalidad está ahí para aprender de ella y tenemos que aprender a gestionarla. ¿Cómo se diluye? A través de la responsabilidad. Ten en cuenta desde pequeños, ¿no? ¿Qué tal las notas? Y tú, es que el profesor de matemáticas me odia. Es que el profesor de matemáticas nos ha puesto un examen para no aprobar. O sea, siempre es el exterior el que nos crea el problema. Así, tú no tienes que estudiar, porque inconscientemente te estás diciendo, la traducción real de lo que estás diciendo es, no tengo que estudiar, estoy de maravilla, el problema lo tiene el otro, cuando el otro se arregle, yo no tengo que hacer nada. Claro, ya está perdido, ¿para qué voy a estudiar? Pues podríamos hablar un poquito de lo que es los cursos, las terapias, de tu experiencia en la radio, los libros, si quisiéramos para terminar. En el instituto lo que hemos hecho, tenemos una parte para enseñar a terapeutas el método DIP. ¿Es online o es, no, es presencial? Tenemos una parte online que estamos ahora haciendo. Y tenemos los presenciales desde hace muchos años, y lo que pasa es que hay 3 niveles básicos, porque para llegar a un nivel bueno tiene que ser a un nivel de conexión. Para llevar a la conexión primero hay que empezar por la materia, y luego por la energía y luego por la espiritualidad un poco, ¿no? Conectar más que con la espiritualidad sería generar una conexión primero con uno mismo para después conectar con los demás. Porque no se puede conectar con los demás si no se conecta con uno mismo. Esto está ahí. Y entonces diseñamos 3 niveles. El DIP sería el primer nivel, después el THB, que es terapia holística biofísica, es el segundo nivel, y el tercer nivel es la capacitación. Aunque esos 3 niveles no son los únicos. Posteriormente, cada año hay un reset, un repaso de todo el trabajo, porque yo necesito que la gente esté preparada, y si la gente no está preparada y veo yo que va perdiendo por las situaciones o las circunstancias de su vida, no sigue trabajando en una línea, pues no seguimos apoyando el trabajo que esté haciendo la persona. Quiero decir, yo quiero que la persona, el terapeuta, esté vivo y esté en continuo aprendizaje y en el proceso evolutivo personal que sea, me da igual, yo no entro en eso, pero sí que esté en ese trabajo, porque no necesito aturdimientos, no necesito adormecimientos y no necesito que las cosas de alguna forma no tengan su responsabilidad. Sí, eso que has dicho me conecta con algo que leí de esta frase tuya que me gustó. Dice, en este momento necesitamos de una gran revolución emocional. Es la única asignatura pendiente en nuestra vida, lo único que nos puede permitir que todo lo que hemos avanzado en otras áreas tenga un verdadero sentido. Y en este punto, cuando tú hablas del terapeuta que esté vivo, para mí la palabra clave es revolución. ¿Por qué? Porque si no estamos en permanente revolución, lo que llama estar vivo se pierde, estaríamos muertos prácticamente. Claro, y por eso es tan importante estar siempre abiertos a conectar, a sentir, a vivir, a experimentar y a ir yendo hacia... Porque yo sé, por ejemplo, yo he ido estructurando el método DIP, pero yo sé que mis alumnos irán aportando cosas nuevas y yo en algunas cosas iré cediendo y todo el DIP irá evolucionando hacia donde tenga que evolucionar, pero siempre en conexión con el mundo, en conexión con el universo, en conexión con una parte de uno mismo, porque eso es lo que no puede cambiar.
Esto es como las canciones que realmente son buenas. Hay canciones de temporada, de subida y de bajada, y hay canciones como las canciones de algunas canciones de los Beatles, que pasarán 1500 años y seguirán oyéndose con el mismo furor que se oyen hoy en día o en los años 60 cuando estuvieron ahí. Entonces, esto es lo que yo quiero. Lógicamente tendrá que ir evolucionando según evolucione el ser humano, porque uno de los problemas que ha habido siempre es que se enquistan las cosas, y cuando las cosas se enquistan no evolucionan. Sí, eso y la mecedora. Eso y la mecedora. La mecedora es... La mecedora no debe cambiar. No. Sí, pues yo agradecerte esta oportunidad de venir aquí, de conocer tu sitio, conocer a tu familia, a tu entorno, el método tuyo que estamos compartiendo con todos nuestros amigos de la Caja de Pandora, que seguramente vamos a tener una respuesta que pues es natural, lo veo muy cercano, muy fácil, muy intuitivo y muy... Muchísimas gracias. Sí, es muy fácil de integrarlo, ¿no? Y pues si quieres anotar otra anotación antes de pasar a hablar un poquito con Carlos. Sí, del instituto, anotar, pues tenemos la parte de los profesionales que lo he hablado antes, luego una parte de difusión de la educación emocional, o sea, a través de los años yo he ido entendiendo la base de la educación emocional desde el ser, no a través de los músculos, igual que desbloqueas emociones, accedes a eso. Y después tenemos otros campos con una posibilidad de trabajar con una ONG para desbloquear a niños, que ya estuve en México desbloqueando a niños con problemas, que no había posibilidades económicas. Y la verdad es que el instituto puede abrir todo un mundo increíble, ¿no? Por otra parte, a ver, no sé qué quería decir yo, porque has hablado de otra cosa. Bueno, lo de la radio. No, pero él ha dicho algo que me ha gustado, que me ha conectado. Sí. Como tú dices, es necesaria la revolución emocional y la palabra yo la veo cada vez y me alegra que incidas en ella, porque yo cada vez lo tengo más claro. Quiero decir, no podemos pretender estar bien cuando seguimos pensando emociones. Algo tan sencillo como preguntarle a alguien, ¿crees que te quiere tu pareja? Y uno empezar a decir, yo creo que sí, que me quiere. En el 2014, cuando somos capaces en menos de 15 años de un móvil, era una caja, una maleta con una batería así, y tenías un cable con una antena para poder hablar, y en menos de 15 años conseguimos un móvil pequeño que es una oficina, y sin embargo a nivel emocional somos incapaces de distinguir lo que uno piensa de lo que uno siente, y empieza a calcular mentalmente si me quiere o no. Yo creo que sí que me quiere, me manda WhatsApps, me da un beso, yo creo que sí, y al día siguiente desaparece y no entiende la persona por qué ha desaparecido la persona. No lo entiendo, estábamos bien, no, pensabas que estabas bien, pero no lo estabas haciendo con el pecho. O sea, ni siquiera somos capaces de poder conectar con las emociones. Y desde luego dejar un faro ahí encendido para que todo el mundo sensible, con ilusión y con ganas de generar cambios y de crear cambios en su vida, igual, y por eso también lo hago en un programa de la radio que se llama Holística FM de Argentina, que estoy encantado de trabajar todos los martes a las 9 de la noche en España, creo que es a las 5 de la tarde en Argentina, pues difundir ese faro e ir abriendo luz para que toda esa gente que hemos sido y seguimos siendo con una potencia emocional muy fuerte, pero que desde fuera se ha vivido desde una forma como torpes o inseguros, incapaces, como vulnerables. Cuando aprendes que la vulnerabilidad
es el proceso de aprendizaje justo, cuando antes tenías miedo de sentirte vulnerable y creabas un personaje para que las cosas aparentaran otra, aunque nos costaba y sufríamos mucho porque no era como nosotros nos sentíamos, pero había que ser así. Y entonces cuando te das cuenta de que al ser sensible eres capaz de conectar, si equilibras el proceso interno de distinguir lo que siento yo de lo que siente el otro, de lo que es capaz de sentir otros, de lo que es la conexión que te permite una rápida información en una cantidad impresionante de memoria que parece un puerto USB, un pendrive de nuestro potencial, para mí es increíble. Bueno, y yo te agradezco que hayas venido aquí, te agradezco tu sinceridad, tu capacidad de sentimiento y de conexión conmigo. Para mí es una preciosidad, porque bueno, me tienes ahí en el corazón por el resto de nuestros días. Muchísimas gracias. Igualmente, Jaume. A ti. Amigos, seguimos aquí en Vétera. Estamos ahora con Carlos Meléndez, que es pues terapeuta, está siguiendo los pasos de Jaume Campos. Tienes la formación en la parte de licenciado de física. De educación física y diplomado en fisioterapia. Y pues cuéntanos, Carlos, gracias por compartir tu experiencia. A vosotros. Que estás viviendo ahora con el Instituto Internacional de Terapia Holística. Parece que tú vas a tomar el relevo en esto, y que estás escogido bueno, tienes la gran oportunidad y el gran regalo de recibir la información directa que ha canalizado, que ha experimentado Jaume. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo ha llegado eso? Pues bueno, en principio un poquito mi experiencia ha sido, yo vengo más del ámbito académico, o sea, un poco más todo organizado, estructurado, pero bueno, gracias a coincidencias de la vida vas buscando, porque yo por mis experiencias personales y por tratamientos también a nivel terapéutico con personas, que ves que hay una patología que teóricamente haces todo lo que es correcto y ves que no acaba de solucionar, y empiezas a entender que hay un algo más, y bueno, ese algo más me ha hecho venir aquí al centro y bueno, empezar a conocer un poquito esa conexión que en cierta manera la tienes o la vas practicando sin ser consciente de ello, pero de esta forma, bueno, darle un poquito un contexto y una forma de trabajarlo y el entender el porqué de todo esto. ¿Y cuál es el punto, digamos, que te cautivó? ¿Por dónde? Porque siempre hay una razón, hay algo que te enamora en estos temas, bueno, cualquier otro tema. ¿Qué fue lo que te enamoró de esta? A mí el entender que siempre hay algo más, o sea, no basarnos en 1 y 1 igual a 2 y de ahí eso es inamovible, sino entender que a la hora de tratar a alguien te dabas cuenta que mucha gente te empieza a contar sus problemas, sus cosas, y empiezas a entender que hay una parte emocional que tiene una importancia muy grande. Incluso la experiencia mía que tuve con Jaume cuando lo conocí, hubo un momento que hablando parecía que te estaba entendiendo, o que como si se metiera dentro de tu cabeza y le diera un poco de sentido. Entonces ahí entiendes por qué él se puede meter dentro de mi cabeza, es extraterrestre, es humano o podemos todos, o bueno, ¿qué pasa aquí? Y a raíz de ahí, bueno, pues empecé formándome con él, haciendo cursos, tanto de fisioterapia como de este tipo de técnicas, hice el método DIP, bueno, la capacitación, el THB, bueno, todo lo que habíamos hablado, de los procesos que lleva este engranaje. Y bueno, y empiezas a poder conectar con otras personas, a notar cosas que antes no notabas o que notabas pero no eras tan consciente, y a integrarlo dentro del trabajo diario, que como una herramienta terapéutica es muy buena, ya no simplemente ciñéndote solo al método DIP, sino como ayuda a cualquier tipo de terapia o trabajo. Por ello decía Jaume muchas veces lo de la evolución de todo esto. Cada uno al final lo integra dentro de su proceso, su parte,
Y bueno, un poquito la idea a mí me cautivó más eso, ese punto de entender o poder entender el puntito ese emocional o ese inconsciente, ese niño que llevamos todos dentro, que por como vivimos hoy en día socialmente está como muy en represión o en desconexión de la realidad. Sí, a lo que llamaba el ser, ¿no? Sí, es un poquito, actuamos todos como el personaje, o sea, adoptamos un rol, un papel y perdemos la esencia de lo que realmente somos o bueno, el cómo realmente qué queremos, que eso más natural o más humano que existe en el ser humano. Y dentro de las situaciones o los casos que tú vives, que comparten contigo, ¿qué es? ¿No? ¿Podrías compartir con nosotros, digamos, algo que sea muy común entre todos, que pueda servir para los que nos están viendo, que pueda servir de ayuda? Mira, esto está sucediendo y más o menos es por esto. Mira, por ejemplo, te hablo de patologías porque es más fácil entendernos, ¿no? Muy típico, o mi experiencia por lo menos, es muy típico cuando ves muchos casos de cervicalgia, por llamarlo de alguna forma, o dolor cervical, o los trapecios que tengo nudos, tengo una piedra. Hay muchos que cuando vas tratándolos, sí, es principalmente un efecto mecánico, pues sueltas una vértebra, trabajas el músculo, lo estiras, bueno, de las diversas técnicas y formas que tenga cada terapeuta y mejora. Pero hay un porcentaje más amplio, más grande de todo esto, que al final es una parte de terapeutas, o sea, de pacientes que tienen ese dolor, pero no tienen tanto a nivel físico. Cuando si pudiéramos cuantificarlo, no está tan cogido, tan contracturado, tiene a lo mejor el cuello suelto, pero en principio coincidiría con una patología de un bloqueo a nivel cervical, y te vas dando cuenta de la parte emocional, vas conectando con su sensación, su angustia, su carga, su responsabilidad, y cuando vas tirando de ahí empieza a salir el engranaje, y a lo mejor una cosa que llevas 5 sesiones y hay mejora, pero es muy poca, trabajándolo solo a nivel físico o fisioterápico en este caso. Cuando trabajas de la otra forma, haces 1 o 2 sesiones y hay un cambio brutal. Siempre en sintonía o acompañando. Hay veces que yo he tenido gente que le he dicho no, físico no podemos hacer más, o sea, es todo más la parte emocional, hemos trabajado la parte emocional y ha desaparecido el problema. Un caso típico que ocurre mucho, un esguince de tobillo que se cronifica, que siempre se ha dicho está mal curado. No está mal curado. A ver, puede haber un caso que no esté mal curado, que no acabe de mejorar porque no da el reposo suficiente o no se ha manipulado bien o no, lo que sea. Pero habitualmente esguince crónico, hay una parte emocional, ya depende si es el derecho o el izquierdo, hay que valorar la persona, el paciente, pero vamos, das en la tecla y a funcionar. Pues muy bien, gracias por compartirlo. Gracias a ti. Yo creo que bueno, con esto un poquito la gente puede quizás entender más el método en que consiste, el trabajo, y bueno, poder llegar un poquito más, para que no es algo que a veces, yo te hablo por lo menos de mi experiencia, lo hemos visto como un poco más espiritual o algo como que no llegas, y yo vengo desde la vertiente académica y bueno, considero que sí que es factible, es viable y es una gran herramienta. ¿Y cómo llega el paciente a ti? O sea, ¿desde qué dirección? O sea, ¿viene por la parte física y a través de la parte física ya tú puedes brindarle la posibilidad terapéutica de la parte holística, digamos, la parte emocional? ¿O ya de presentación ya saben que tú trabajas los dos ámbitos? Realmente hay un poco de todo. Hay gente que viene por fisioterapeuta, porque bueno, eres fisio, quiero que me mires esto y demás, y muchas veces acaban derivando y trabajando con el método DIP. Hay gente que viene directamente a trabajarse, pues lo coge Jaume, lo cojo yo, vamos trabajándolo, pero al final yo creo que mucha gente, a veces hay un pequeño problema que no acaban de conocer o no se da a conocer, por eso bueno, un poquito ir potenciando todo esto.
porque la gente no conoce o no sabe que existen herramientas para poder hacer frente a esa patología, a esa lesión o ese problema. Me noto con ansiedad, no puedo dormir por la noche. Nos han enseñado siempre a ir al médico, toma 3 pastillas y ya está, que a veces el médico es necesario y otras se puede trabajar de otra forma distinta. Y ya para terminar, ¿no será que cada problema físico, que cada lesión, sea muscular o cada dolencia, patología, todas tienen en el fondo un problema emocional? Sí, yo lo que he ido haciendo una retrospectiva hacia atrás de toda mi experiencia y viendo cosas, yo hacía atletismo, alto rendimiento, y lesiones que he tenido, le estoy viendo la correlación de la parte emocional, que entonces entiendes muchas cosas que podría haber evitado, que en su momento pues no he sabido, no he tenido herramientas, no he podido, pero obviamente sí. De hecho, muchas terapias hoy en día dentro del ámbito de medicina te hablan de enfoque multidisciplinar, la fisioterapia habla ya más a nivel integral, de no solo una técnica, sino coge esta, aquella, pero no acaban de profundizar en la parte emocional, que es lo que hablábamos de si tocas ese punto, como yo en mi propia carne lo he sufrido, con lesiones y demás, que yo creo que podían haber sido solventado o más rápidamente o no haber llegado a ese punto, o bueno, alguna cosa sí, pero la mayoría no. Claro. O sea que te viste a ti mismo que te estabas como quedando sin herramientas. Sí, claro, realmente es eso. Te diste cuenta de tu carencia, ¿no? Y es como ver que te está reduciendo tú reduces tú el flujo en lugar de ampliarlo. ¿Por qué no se pueden hacer más cosas o facilitar de otra forma? Y efectivamente, bueno, esa es donde viene la parte emocional, y el método DIP en sí mismo es genial. Pondremos los datos tuyos, me imagino que estarás en la misma web. Sí, está todo. Trabajo aquí con Jaume, somos compañeros y sí. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Carlos. A ti, encantado. La caja de Pandora para completar el círculo y terminar, presentamos a Marta Jiménez. Encantada. Encantado igualmente. Es la compañera y sentimental y de trabajo de este Instituto Internacional de Terapia Holística con Jaume Campos. Y que sepan que pueden contar con ella para cualquier consulta, para los cursos, para cualquier información. Y si quieres darnos un poco tu visión de lo que es este centro y quieres compartir con nuestros amigos de la web. Sí, bueno, pues nosotros estamos ahí un poco pues para lo que decía Jaume, de ser el faro o la luz o la ayuda para la gente que busca respuestas y que busca un cambio, que nota que no está bien con su vida y que no sabe por dónde tirar. Entonces yo llevo más la parte administrativa, de contacto con la gente, de redes sociales, de responder a los correos. O sea, el primer contacto cuando se dirijan al centro va a ser conmigo. Y bueno, pues es un poquito el tratar de saber lo que están buscando. Si es más a nivel físico, pues les contacto con Carlos. Si buscan más respuestas a nivel emocional, aunque al principio vengan con otra idea, al final acaban cambiando de opinión o directamente buscan una ayuda pues porque tienen un problema de depresión, un problema más emocional. Muchas veces llaman y preguntan y no saben muy bien qué es lo que hacéis. Bueno, yo primero tengo un correo preparado con toda la información de las sesiones, de quién es Carlos, de quién es Jaume, de lo que hacen, del currículum. Y les digo, antes de venir, míratelo tranquilamente. Hay muchos vídeos en YouTube que te pueden ayudar, hay cursos de Jaume. Y después ya les digo, bueno, pues te voy a dar con Jaume, te voy a dar con Carlos, ya vienen. Y bueno, pues es un poco el trabajo que hacemos aquí. Yo llevo 12 años con Jaume ya. Jaume lleva mucho más tiempo con el centro, lleva 27 años y antes también de terapeuta. Y la verdad es que la experiencia es muy bonita porque, bueno, pues compartes con las personas y les ayudas en su vida, en su evolución, en su salud, y ves cómo van mejorando y es muy satisfactorio el estar fuera, el ver esos cambios, a veces impresionantes de cómo vienen, de cómo se van. Las personas suelen ser muy agradecidas, hay quien a lo mejor pues no dice nada, pero lo recibimos últimamente correos preciosos de gente que le agradece su programa de la radio, que les ayuda, y eso pues da mucha satisfacción. No es un trabajo más que estás poniendo cajas, que no tienes, no sé, ese contacto, esa calidez, ¿no? con la gente.
Pues muchas gracias, me parece muy importante porque es la primera persona de contacto y ya tú tendrás que tener la visión y la sabiduría de saber guiar hacia dónde tira la persona, ¿no? Hacia dónde, cómo enfocarlo. Pues muchas gracias, Marta. Gracias a ti, José. Por tu bienvenida, por tu hospitalidad y por el trabajo que están haciendo todos. Muchas gracias también a ti por venir desde Barcelona y bueno, ha sido un placer conocerte. Ha valido la pena. Sí.